Acuña. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Andrade. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Armijos. Presente. Benítez. Castillo. Presente, Inge, buenas tardes. Castro. Chamba. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Chamorro. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Choes. Piollo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yayos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gavilanes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jami. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas. Jaramillo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Larcos. Presente, profe, buenas tardes. Es Lema. Presente, Inge, buenas tardes. Es Eloya. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luna. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Morillo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz. Oramas. Profe, presente. Padilla. Parra. Presente, buenas tardes. Pila. Presente, Inge, buenas tardes. Y la taxi. No está. Pinzón. Presente, Inge, buenas tardes. Pozo. Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Kiwango. Buenas tardes, Inge, presente. Romero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Simbaña. Solís. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Tapia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Tello. Presente, Inge, buenas tardes. Trujillo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vélez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Vergara. Presente, Inge, buenas tardes. Y Bercade. Presente, buenas tardes. Inge, disculpe, ahorita el compañero Padilla creo que respondió por mí, no se me escuchó. ¿De quién? Inge, es que tuve problemas con el micrófono, no sé si se me activó. A ver, Bercade. Sí, Bercade, presente. Padilla. Presente, Inge. Chequear algo que ir. Ya, les voy a compartir la pantalla de nuevo en 5, por favor.
Ya ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya, a ver. Vamos a continuar con el tema que empezamos a revisar, bueno, que hemos estado revisando en las últimas clases, que tiene que ver con el tema de métodos, ¿sí? Bueno, ayer revisamos la parte básica, que era la parte de definición y más o menos la estructura general, que eso ustedes ya lo revisaron creo el semestre anterior, ¿sí? Bueno, el tema de los parámetros un poco juntamos con lo que es la parte de los ámbitos, básicamente los parámetros, ¿sí? Que nos interesan ahí. Y bueno, el tipo de datos de retorno, algunas condiciones cuando es válido o cuando, dependiendo del tipo de retorno, cuando es válido o no es válido poner el return. ¿Sí? Recuerden, el void es opcional el return, cuando no es void es requerido. Y en los parámetros, cuando no recibe parámetros, no hay que poner void, sino que hay que dejar simplemente vacío. Era la condición del método para que no nos dé error de compilación. Y no se olviden que siempre podemos retornar o recibir valores siempre y cuando sean compatibles. ¿Sí? Ya sabemos en los tipos de datos primitivos cuando son compatibles. Sería cuando, por ejemplo, un byte es compatible con los tipos más grandes, short, int, long. ¿Sí? Y en las referencias también ya sabemos cuando son compatibles, ¿no es cierto? Cuando es una subclase. ¿Sí? Es la relación es y ahí significa que el tipo de dato es compatible y por lo tanto podemos hacer variar el tipo de dato, ¿sí? Siempre y cuando sean compatibles. Eso es lo que revisamos hasta el día de ayer. Entonces, lo que vamos a empezar a revisar, ¿sí? Va a ser algunos conceptos adicionales relacionados con los métodos, básicamente con encapsulación, ¿sí? Y algunas variaciones, algunas construcciones especiales que obviamente están relacionados con los métodos, pero se los trata de forma particular, como es el caso de los constructores. ¿Sí? Ustedes recuerdan, los constructores es muy similar a un método, solo que tiene algunas restricciones respecto al tipo de dato de retorno, respecto al nombre que deba tener y respecto a cómo se debe invocar. ¿Sí? Serían unos métodos que tienen algunas restricciones un poco especiales. Entonces, continuando con esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar, bueno, esto va a estar un poco extenso, ¿sí? Que es el tema de sobrecarga de métodos, que ustedes ya seguramente ya utilizaron sobrecarga de métodos, ¿sí? De hecho, el system out print line es un método sobrecargado porque podemos imprimir cualquier tipo de dato, ¿no es cierto? Byte, short, int, long, strings, enteros o objetos generales. Entonces, ese es un ejemplo muy típico de lo que es sobrecarga. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver sobrecarga de métodos. Luego vamos a ver el tema de lo que son los constructores. ¿Sí? Ya propiamente cuál es la estructura de un constructor y qué es lo que vamos a tener por constructor y qué restricciones tenemos respecto a los constructores, aunque ustedes igual ya revisaron constructores, es lo que vamos a extender un poco. ¿Sí? Luego vamos a revisar lo que se conoce como el concepto de fields, ¿sí? Que es la unión un poco entre las variables de instancia y los métodos, pero los métodos con una sintaxis especial, los get y los set. ¿Sí? A ese conjunto se le denomina un field, un campo Java Bean. ¿Sí? Hasta aquí hablamos de variables de instancia o de atributos de la clase y aquí vamos a extender algo con el tema de los fields y básicamente juntando un poco lo que vemos en constructores y el tema de los fields es lo que se define en Java Bean. ¿Sí? Que es una clase Java que tiene algunas características particulares. Este concepto de Java Bean va a ser muy importante porque la mayoría de frameworks que ustedes van a utilizar en niveles superiores no trabaja directamente con las variables de instancia, sino trabaja con los fields. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacer un poco la diferencia y acá van a tener, bueno, variables de instancia ya entendemos qué son, lo que nos quedaría pendiente es entender qué son los fields, ¿sí? Variables de instancia, atributos y fields, que es básicamente lo que podemos revisar. Y por último, algo muy cortito, que es el tema del paso de los parámetros. ¿Sí? Como ustedes saben, en este lenguaje el paso de parámetros es por valor, no es por referencia, lo que implica que no podemos modificar el valor del parámetro. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con las referencias. Las referencias, lo que no podemos modificar es el valor que contiene en el stack, que es la dirección, pero sí podemos modificar el contenido.
porque tendríamos dos referencias que apuntan a la misma variable. Y eso ya hemos visto que utilizando cualquiera de las dos variables podríamos modificar el contenido. ¿Sí? Entonces, en las referencias hay que tener cuidado, si bien no podemos modificar la variable en sí, la dirección, lo que sí podemos modificar es el contenido. ¿Sí? Igual, ahí tenemos, bueno, algunos detalles. Básicamente ahí se utiliza lo que se conoce como los holders, que sirve para simular el paso de parámetros por referencia. ¿Sí? Cuando yo quiero pasar un valor entero y modificarlo, como no puedo modificarle a un int ni a un integer, porque el integer es una clase inmutable, lo que podemos hacer es un holder. Y lo que hacemos es que tenga un atributo y pasamos de esa instancia, y como el contenido lo podemos modificar, prácticamente podemos modificar indirectamente los parámetros que recibe el método. Entonces hay que tener un poco de cuidado, y eso es lo que vamos a revisar al final de este capítulo, de esta unidad. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el tema de los sobrecarga, ¿sí? Y a definir algunas cosas que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cuál es la idea de la sobrecarga? La idea de la sobrecarga es tener métodos, ¿sí?, con el mismo nombre, porque déjenme abrirles el editor que estamos utilizando. ¿Dónde está? Aquí. Y utilicemos el mismo proyecto de ayer, pero le vamos a poner una clase que se llama sobrecarga. A ver, el día de ayer hicimos métodos. No se olviden que tenemos que tornar algo que no nos da error. Y vamos a hacer aquí clases. Método M. Sí, no se olviden, aquí podemos utilizar los parámetros normales o los parámetros variables. Va a darnos lo mismo. ¿Sí? Ya saben esa sintaxis, así que ya conocen. Entonces, ¿cuál es la idea de la sobrecarga? ¿Sí? Imagínense que no tenemos sobrecarga. ¿Sí? Y vamos a hacer en esta clase, sobrecarga, un método que nos imprima valores. En la consola es el System.out.println. ¿Sí? Pero como yo no tengo sobrecarga, ¿yo qué tendría que hacer si quiero imprimir un valor byte? Tendría que hacer void imprimir byte, ¿no es cierto? Byte p. ¿Qué pasa si yo ahora quiero imprimir un valor short? Tendría que venir aquí y hacer ¿qué cosa? Print. ¿Sí? Si después quiero imprimir un valor entero, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo. ¿Sí? Si yo quiero imprimir un valor doble, lo mismo. Si quiero imprimir un valor flotante, lo mismo. Si quiero imprimir un carácter, lo mismo. Si quiero imprimir un boolean, lo mismo. ¿Cuántos métodos yo debería conocer para imprimir solamente los tipos primitivos? ¿Cuántos métodos tendría? Byte, short, int, long, float, doble, char y boolean. Necesitaría conocer el nombre de 8 métodos distintos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo también quiero imprimir un string? Entonces, imprimir string ya son 9. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir los wrappers? Ya son por 2, sería 17, 8 por 2 más 1 del string. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir una persona, un estudiante, una figura geométrica, un carro? ¿Cuántos nombres de métodos tendría que yo conocer? No tenemos idea, porque va a depender de cuántas clases nosotros hayamos definido en el programa. ¿Sí? Y ojo, aquí yo puse imprimir byte, imprimir short, imprimir int. Nadie quita que yo pueda coger y haga esto. Y que el método pp me permita imprimir un valor int en la consola. ¿Sí? Entonces, en lugar de yo tener que memorizarme n métodos distintos, es más práctico si yo me memorizo la intención que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Imprimir. ¿Sí? Y la intención es lo mismo. Si yo quiero imprimir un valor short, un valor byte, un int, un long, una persona, un string, un wrapper,
La intención es la misma. ¿Cuál es la intención? Imprimir. ¿Sí? Entonces, si yo pongo más atención en la intención que quiero, en la acción, que es imprimir, yo tendría que conocer ¿cuántos métodos? Uno. ¿Sí? Porque mi intención es imprimir, lo que sea. Entonces, ¿cuántos métodos tengo que yo conocer? Bastaría conocer con uno. Entonces, yo puedo tener simplemente un método de imprimir. ¿Sí? ¿Sí? El día de mañana yo tengo una clase que se me ocurre, le voy a llamar X, Y, Z. ¿Sí? Y si yo quiero imprimir la clase X, Y, Z, ¿cuál va a ser el nombre del método que me permite imprimir? Imprimir. ¿Sí? Ni siquiera tengo que pensarlo. Va a ser imprimir. Entonces, eso nos facilita bastante. Por ejemplo, que sería imprimir X, Y, Z. Eso nos va a simplificar bastante la cantidad de métodos, no que yo debo escribir, sino que yo debo conocer para hacer algo. Sí, entonces en lugar de conocer o memorizarme 50 métodos, ¿cuántos tengo que memorizarme? Uno. ¿Sí? Que corresponde a la intención genérica que yo quiero hacer. ¿Cuál es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Imprimir. ¿Sí? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando yo quiero leer datos del teclado. ¿Qué voy a leer? Enteros, flotantes, cadenas. ¿Sí? Pero la intención es leer algo. Entonces, lo más probable es que el método sea leer. Bueno, obviamente es en inglés, ¿sí? Read, aquí sería print. ¿Sí? Pero la intención es lo que tenemos que poner atención. ¿Sí? Esa es un poco la idea general en torno a la sobrecarga. ¿Sí? Que es lo que debemos concentrar es la intención que quiero hacer. Esa intención, obviamente, en el lenguaje se ve reflejado con un método. Entonces, en la idea general, ¿cuál es? La idea general es tener métodos que tienen el mismo nombre, ¿sí? Pero obviamente van a variar ¿en qué? En los parámetros que le pasemos. Sí, entonces yo puedo imprimir enteros, flotantes, personas, figuras geométricas, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo sumar enteros, puedo sumar flotantes, puedo sumar complejos. ¿Sí? Puedo sumar reales. ¿La intención cuál va a ser? Sumar. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esa es la idea un poco detrás de la sobrecarga. Aquí tenemos más o menos lo que les indicaba. Fíjense, si yo quiero, por ejemplo, tomar notas. ¿Sí? Si nos olvidamos de la intención, yo podría tomar notas, por ejemplo, utilizando un papel. ¿Sí? Sus apuntes. ¿Sí? Están tomando notas, ¿no es cierto? También podría tomar notas utilizando el celular. ¿Sí? Pero la intención, ¿qué es? Tomar notas. Están tomando apuntes desde la clase. ¿Sí? También podrían tomar notas utilizando la computadora. ¿Sí? Si esto lo queremos modelar, tendríamos tres métodos: tomar notas con papel, tomar notas con un celular o tomar notas con una computadora. ¿Sí? Alguien puede decir, no, yo tengo otro dispositivo, voy a tomar nota en otra cosa. Entonces, ¿cuántos métodos vamos a tener que recordar? Tres, y va a depender mucho de cómo lo escribamos. ¿Cierto? Porque si a alguien se le ocurrió llamarle al método tomar notas, en lugar de tomar notas le llamó X, Y, Z, ¿qué pasa? Se nos complica, es más, va a ser muy complicado saber cuál es el método que necesito invocar para hacer la acción de tomar notas con X, Y o Z dispositivo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es la intención en este grupo de aquí? La intención es tomar notas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debería variar? ¿Con qué vamos a tomar notas? ¿Sí? Y ese con qué lo podemos representar con los parámetros. ¿No es cierto? Yo voy a imprimir, ¿qué? Un entero. Voy a imprimir, ¿qué? Un float. Voy a imprimir, ¿qué? Un short. Voy a imprimir, ¿qué? Una persona. ¿Sí? Entonces, eso que voy a imprimir, yo lo puedo gestionar como un parámetro. ¿Sí? Aquí el tomar notas, yo lo puedo gestionar el dispositivo en el que voy a tomar notas como un parámetro, pero la acción, la intención, ¿cuál es? Tomar notas. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener 50 métodos posiblemente no relacionados, ¿sí? Seguramente con nombres distintos, ¿sí? ¿Qué es lo que conseguimos? Tener 50 métodos, porque tenemos que escribir los 50 métodos, pero todos tienen el mismo nombre.
Entonces, le vamos a facilitar un poco la existencia al que utiliza nuestro programa, al que utiliza nuestra clase. ¿Por qué? Porque ¿cuántos métodos va a tener que recordar? 1. ¿Sí? Si lo hacemos de la forma como está en la parte izquierda, ¿cuántos métodos va a tener que recordar? 3, 4, 5, 50. ¿Sí? Entonces, fíjense, la idea es simplificar un poco el trabajo para el que utiliza la clase que nosotros escribimos, y podemos simplificarla si nos centramos en la intención, en la acción que queremos hacer. Y obviamente unificamos el nombre de esa acción. ¿Sí? Obviamente ejemplos que ustedes conocen es del sistema printline. ¿Sí? Si no tuviésemos el printline, ¿qué tendríamos? Print int. ¿Sí? Printline int, printline bool, printline string, printline short, printline byte, y no tendríamos un printline para nuestros objetos. Porque no va a haber un printline persona, un printline estudiante. Porque la clase persona y la clase estudiante la hacemos nosotros. Pero ¿quién hace el printline? La hace los que hicieron el sistema, el runtime. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es un poco la idea detrás de la sobrecarga de métodos. Ustedes ya han utilizado, de hecho el printline todo el mundo utiliza, así que eso es bastante común. ¿Sí? Solo que al momento de concentrar todos esos métodos distintos que no estaban relacionados en un solo método, ¿sí? Que tenga el mismo nombre, esa es la relación que tienen y la intención que queremos hacer, debemos seguir algunas reglas. ¿Sí? No podemos simplemente coger y empezar a escribir los métodos, ¿sí? Y eso va a ser una sobrecarga. Entonces, no, debemos seguir algunas reglas. ¿Cuáles son las reglas que debemos seguir? Por ejemplo, la primera regla es que deben tener diferentes parámetros, ¿sí? Es decir, igual luego vamos a ver un poco más. No podemos tener esta sobrecarga, por ejemplo. Esto no es sobrecarga, obviamente. Perdón, byte. Int. Sí, obviamente no tiene sentido, es lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, eso no es sobrecarga. Debemos tener diferentes parámetros. Y vamos a ver, aquí igual hay que detallar un poco más porque tenemos algunas condiciones adicionales. Pueden o no definir un tipo de dato de retorno distinto. ¿Sí? No es una condición necesaria. Es decir, pueden retornar lo mismo o pueden retornar cualquier cosa. ¿Sí? Pero si solamente cambiamos el tipo de retorno, eso no es una sobrecarga. ¿Sí? ¿Qué más? Pueden o no definir un modificador de acceso diferente. ¿Qué significa eso? Que si cambiamos el modificador de acceso, no es sobrecarga. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué modificador de acceso aplica por defecto? ¿Qué pasa si aquí lo pongo público? Eso no es sobrecarga. Porque no basta con cambiar el modificador de acceso. ¿Sí? No basta con cambiar el tipo de dato de retorno. ¿Sí? Básicamente, la condición que debemos cumplir es la primera. ¿Sí? Pero obviamente hay que tener ahí también cuidado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esto que está aquí, obviamente, perdón, no es sobrecarga. Déjale aquí con el void. ¿Sí? Dice in x, in y. In x. Eso no es sobrecarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo los mismos tipos de datos. ¿Sí? Al señor Vergara Ortiz le vamos a mandar a lavarse la cara, por favor. Aunque vaya a dormir una media hora y después se una a la clase. Sí, señor Darío Vergara. ¿Ya se va a despertar o va a seguir durmiendo? Ya me voy a lavar la cara. El próximo semestre ha de estar en este mismo curso, en mi mismo paralelo, durmiéndose otra vez. Y cuando esté haciendo tercera, ahí seguramente va a estar atento a las clases. Segurísimo.
Imagínense, si a las 2 de la tarde están así, ¿cómo estarán a las 7 de la mañana? En pijama, con los rulos, todo. Así están en la mañana a las 7. Si a las 2 de la tarde están durmiendo, imagínense. Como les dije alguna vez, ustedes tarde o temprano van a volver a presencial. Si ustedes llevan un año, la carrera, ¿cuántos años dura? Son 10 semestres. Ustedes llevan 2. ¿Sí? Les queda 8 semestres. Algunos 9, a otros 10, a otros 11, a otros 12. ¿Sí? Lo más seguro es que ustedes van a volver a presencial. No este semestre, no el próximo. A lo mejor no el próximo año. ¿Sí? Pero ustedes sí van a volver a presencial. Y ahí van a estar en problemas serios, porque para estar a las 7 de la mañana en la universidad, no se van a levantar a las 6:55. Sí, van a tener que levantarse 1 hora antes, 2 horas antes. Sí, no van a poder entrar a la clase, apagar la cámara y volver a acostarse. Sí, van a tener que ir al aula y sentarse en una silla ahí, en una mesa. Sí, y eso les va a costar. Sí, ustedes están en clases en su casa, pero siguen como que estuviesen en la universidad. Levántense temprano, ¿sí? Desayunen temprano, siéntense delante de un escritorio, de una mesa, ¿sí? Y reciban la clase. Pero no estén durmiéndose, no estén acostados, cobijados. Seguramente algunos están almorzando ahorita, segurísimo, por eso no encienden la cámara. Si me he pasado los semestres anteriores. Si le pregunto y enciende la cámara y está con la boca llena de comida y hablando que no pueden ni hablar. Si tienen clases a las 2, almuercen a la 1, un poco más temprano, ¿sí? Terminan de almorzar 1:30 y señor Vergara, de 1:30 a 2, tome la siesta. Y a las 2, conéctese a clases. ¿Sí? Sí. Van a tener problemas, insisto. ¿Qué estaba diciendo, señor Vergara? ¿Qué le estaba indicando? ¿Nos podría recordar? Ya me hizo hasta olvidar lo que estaba diciendo. Que en la sobrecarga ¿Perdón? en la sobrecarga de métodos tenemos que tener parámetros diferentes para que sea sobre. ¿Y qué decíamos con el punto 2? Que en la sobrecarga de métodos tenemos que tener. Alguien que le escriba rápido, que le avise, por favor, no se demore. En el punto 2 decía que pueden o no tener Eso pasa por estar durmiendo. ¿Sí? Y de aquí, cuando tengan la prueba en 1 mes, 2 meses, ¿qué van a dar de prueba? Les insisto, siguen así, vamos a estar mal. Denme un 5. A ver, para que no se duerman, ¿sí? En el libro que estamos siguiendo, sí, hay la sección 3.4, ¿sí? Que tiene que ver con
Sobrecarga de métodos. Entonces, son las 2:40. ¿Sí? Van a hacer un resumen de esto, de la sesión 3.4, hasta las 3:40. Y a las 3:40 les voy a tomar lección. De la persona que le nombre y no de la lección, no sepa qué decir o esté durmiendo, le pongo 0. ¿Inge a mano o podemos hacer a computadora mismo? Ahorita quiero que hagan un resumen a mano. ¿Sí? Tal como son las reglas. ¿Sí? Les voy a poner a las 3:40 para que suban la tarea al Teams y les voy a tomar lección. Les estoy avisando. ¿Sí? Cortesía del señor Vergara. ¿Sí? Y si no dan la lección o no saben qué decir, van a tener 0. Así que los compañeros que estén durmiendo, por favor, llámenlos, que se despierten y que hagan el ejercicio de clase. Necesariamente a mano, Inge. No lo puedo Sí, a hacer mano. en RMD. ¿Perdón? Necesariamente tiene que ser a mano. No lo puedo hacer en RMD. Es que me gusta incluir código dentro de los No, deberes. a mano. Si alguien quiere hacer en R, con Markdown, lo hacen después. ¿Sí? O pueden hacer en MD después. Esto es a mano. ¿Sí? Ya. Ojo, 3:40 les voy a tomar lección a 2 o 3 personas. ¿Sí? Están advertidos. Pónganse a hacer, por favor.
Profe, ¿está ahí? Sí. Ah. Usted dijo que era un resumen, ¿no? Sí, un resumen. Ah, terminé. ¿Lo puedo leer? Ya va a registrar la entrada en el Teams. ¿Cómo? Ya le registro.